Tenemos 4 demandas de daño moral. Uno fue de parte de uno de sus proveedores, Hilario Landa Martínez, y el otro fue el tesorero municipal por daño moral. Tenemos 4 demandas actualmente por millones de pesos. Siempre nos han atentado contra mi mamá, contra el periódico, no tan así con demandas y estas cosas, pero con otro tipo de atentados que pues donde sufrió, o sea, en aquel entonces nuestro director editorial Roberto Mora, pues a él lo mataron. Bueno, la historia de agresiones de políticos hacia nuestro medio de comunicación ha sido desde el tiempo sin principio. Mi abuelo tuvo muchísimos problemas con muchos políticos de aquel entonces, muchos pleitos, ¿verdad? Y posteriormente mi mamá también. El periódico El Mañana en Nuevo Laredo denunciamos presuntos ilícitos y actos de corrupción del Ayuntamiento de Nuevo Laredo. Y se descubrieron presuntas empresas fantasmas a las que se les entregaron contratos millonarios por publicidad, así como enriquecimiento ilícito del alcalde Enrique Rivas, quien adquirió una vivienda con valor de varios millones de pesos con solo unos meses como alcalde. Lo mismo ocurrió con su tesorero municipal, Daniel Tijerina, y entre otros síndicos, quienes también adquirieron lujosas viviendas, pues que no corresponden a los ingresos que ellos tienen. La guerra es muy sucia, porque mientras que nosotros sí damos la cara y decimos quiénes somos, ellos no la dan. Por lo tanto, contratan y mueven, ¿verdad?, para hacer páginas web, abren sitios nuevos, páginas de Facebook, para desprestigiarnos, para estar contestando a nuestros seguidores en Facebook, cosas con mala leche, ¿verdad?, insultando a nuestros lectores o a los que tratan de hacer comentarios. Porque nuestro trabajo de tener un periódico es de informar a nuestras lectoras y lectores lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Informarles qué es lo que está pasando, cómo están gastando esos ingresos que no les corresponde a los políticos. Nos corresponde a todos nosotros. Y la labor del periodismo es crear un contrapoder del poder. Los obstáculos que hemos tenido, que nos hemos afrontado, es de que nos sentimos temerosos, te paraliza el miedo, ¿no? No sabes cómo reaccionar, no sabes tampoco quiénes están atrás. Y yo les había comentado en medios masivos a los directores de periódicos que les diéramos la oportunidad a su asociación de ustedes a participar y ir a decir lo que ustedes estaban haciendo, porque Propuesta Cívica es una AC, ¿no? Necesitan recursos. Yo me he sentido muy protegida con ustedes, con nuestras abogadas, que tienen ahora sí la perspectiva de la importancia de la libertad de expresión, la entienden perfecto y saben cómo defender nuestros derechos que tenemos nosotros como periodistas. ¿Qué recomendaciones se le podrían dar a una mujer periodista en Tamaulipas para que pueda ejercer su trabajo, digamos, de la mayor libertad posible? ¿Qué tiene que saber? Híjole, pues está muy complicado. Está muy complicado. No hay garantías, y menos en Tamaulipas.